Muy buenas colegas, compañeros, estudiantes de atención prehospitalaria. Bienvenidos a este segundo video de lecciones aprendidas, en donde quisiera que aprendiéramos de un caso que me sucedió ya hace bastantes meses cuando tripulaba una ambulancia medicalizada. Y la primera lección que quisiera que nos lleváramos es la autocrítica. De hecho, el subtítulo dice: el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y ese espacio de reflexión tenemos que dárnoslo, bien sea durante el trabajo o bien sea después de haber atendido a algún paciente, porque estoy seguro que al día de hoy todos quisieran mejorar sus condiciones laborales, y si tú le preguntas al 100% de los tripulantes de ambulancia, todos van a decir que quieren que les mejoren de alguna forma las condiciones laborales, o que al menos nos las mantengan, porque cuando las desmejoran todavía es más golpea más la realidad de las personas. Y todos queremos que nos cambie, pero no queremos cambiar la forma como venimos haciendo las cosas. Y si seguimos haciendo las cosas, o si seguimos cayendo de forma reiterada en los errores y no propiciamos espacios de entrenamiento, entonces no le estamos dando el valor que tiene nuestro trabajo. Y si las personas que se van a morir definitivamente se van a morir, pues este trabajo bien lo podría realizar cualquier otra persona. Entonces, cuando no le damos el valor, cuando no entendemos que en este trabajo se salvan vidas, entonces pues este trabajo bien lo podría hacer cualquiera. Y esto, nosotros podemos transmitirle este mensaje a sí mismo a las personas que dirigen. Y pues como siempre habrá alguien que haga de forma más económica el trabajo, pues es así como nos pueden desmejorar las condiciones laborales. Entonces, empezando desde ahí, partimos con un caso de una paciente. He querido tomar esta imagen de Google, no es la paciente real, aclaro, porque ilustra bastante de lo que tenía esa paciente. Fue un despacho alrededor de las 9 de la mañana con un tiempo de respuesta de 10 minutos. Esto quedaba en la localidad de Engativá. La paciente se encontraba en un segundo piso. Cuando ingresamos encontramos una paciente así, aproximadamente 73 años, en decúbito supino, con un deterioro del estado de la conciencia, con una tendencia a la somnolencia, o sea, lo que ustedes pueden observar. Y me gusta utilizar imágenes porque cuando estamos hablando de lecciones aprendidas, uno siempre debe tener en mente, y cuando estudia, la cara de un paciente, y esto mejora la curva de conocimientos. Entonces, como no tenemos la paciente aquí, pues la vamos a imaginar con ella, y inclusive le vamos a poner un nombre y se va a llamar Doña Lola. Doña Lola vive solita en ese segundo piso y tiene dos hijas, las cuales ya se encuentran independizadas con sus esposos en dos hogares, y una de ellas, que vive más cerca, la visitó el día de hoy y la encontró así, y llamó a la línea del 123 por encontrarla en el deterioro del estado de la conciencia. Cuando nosotros ingresamos, de forma simultánea la médico va haciendo las preguntas y yo le voy tomando los signos vitales. La familiar no es muy buena informante, porque como no vive con ella, no conoce todos sus datos. Lo que nos puede proporcionar es muy somero, y nos dice que el cuadro clínico es de aproximadamente 10 horas de evolución de hiporexia, astenia y adinamia y cefalea. Entonces hasta ahí no tenemos mucho. Pues uno podría pensar que por la cefalea, las personas que tienen cefalea generalmente presentan fotofobia, y por eso pues cierran los ojos. Y como les digo, esta señora está somnolienta, así que cuando tú le hablas y le pides que abra los ojos, pues los abre. Lo que sí llamaba mucho la atención es que se encontraba fría y pálida, no diaforética, únicamente fría y pálida. Entonces le tomamos los signos vitales iniciales, y nos arrojó una frecuencia cardíaca de 66, una tensión arterial de 70-50, una frecuencia respiratoria de 33, 35,7 de temperatura si estaba hipotérmica, y saturada 72%, con una glucometría de 39. Bueno, acá hay varias cosas que llaman la atención. Primero que todo, está francamente hipotensa, y esto es equivalente a que se encuentra hipoperfundida y por tal motivo se encuentra fría de las regiones distales, pero no está compensando de una forma taquicárdica que uno pueda pensar, a menos de que esté beta bloqueada.
La frecuencia respiratoria sí se encuentra taquipneica, hipotérmica, y de la saturación les puedo decir que la curva del pulsoxímetro no era muy confiable, pero eso también era compatible con la hipoperfusión. Entonces no había una claridad si la taquipnea y la hipoxemia fueran de origen neumogénico. Así que pues hace falta un poco más ahí, hacen falta más, explorar más al igual. No encontramos signos de dificultad respiratoria diferentes a la taquipnea y a los dos que les acabo de mencionar, la hipoxemia. Entonces uno podría pensar que está igualmente hipoperfundida. Así que intentamos restablecer la perfusión y la glucosa, que es el gran distractor en este caso, a través de cristaloides, específicamente los glucosados, una dextrosa al 10%. Entonces, para realizarlo, como esta ambulancia hay muchas, no tienen un maletín en donde uno pueda iniciarle el tratamiento en la casa. Bueno, esto porque realmente no nos acogemos directamente a la 2003, a la resolución. Y no estamos bajo un modelo que sea como americano o como el de otros sistemas de emergencia. Entonces vas a darte cuenta que el 100% de las ambulancias básicas no se bajan con un maletín totalmente completo, más que el de la toma de los signos vitales. Bueno, ese era uno de esos casos. Así que, pero no es un determinante igual en este. Bajamos a la paciente en una silla al habitáculo de la ambulancia, de un segundo a un primer piso, de forma rápida. La tenemos ya al interior del habitáculo de la ambulancia y ya podemos monitorizar ya no solo estas constantes, sino también tenemos el EKG, que en realidad no tiene mayores hallazgos. Es un ritmo sinusal con un RR regular, normal. Bueno, entonces seguimos explorando sobre, bueno, mientras que intento yo cogerle una vena, pues busco varias estrategias, porque la paciente en este estado de hipoperfusión pues se encontraba de bastante difícil acceso venoso. Y a la anamnesis de la familiar, ella nos refiere que los antecedentes son una cirrosis hepática, una hipertensión arterial y una gastritis, que la trata con omeprazol, que no es diabética, lo cual pues llama mucho la atención, porque uno no espera encontrar, o es extremadamente infrecuente encontrar personas con hipoglicemia y que no sean diabéticas. Sí existen casos. Entonces uno podría pensar que la cirrosis hepática pues le ha generado, como sabemos que es en el hígado en donde se generan los grandes procesos metabólicos, exclusivamente los de la gluconeogénesis. Entonces uno pensaría que hubo una descarga de insulina que no pudo ser compensada por la gluconeogénesis, y que ese es el resultado de que la glucosa esté en 39. Pero como les digo, esto es una hipótesis muy remota, porque no es lo frecuente. Lo más frecuente sería que la familiar no supiera que ella sí es diabética y que ella sí se haya aplicado la dosis de insulina, y como está hiporéxica pues se haya llevado la hipoglicemia. Pues eso sería lo más común. De todas formas, la ventaja de la atención prehospitalaria es que tú puedes tratar a los pacientes de forma sindromática. Si está hipoxémico, ponle oxígeno; si está hipotenso, ponle líquidos y vasopresores; y si está, en este caso, hipoglicémico, pues ponle azúcar. Hasta ahí, digamos que el tratamiento sería de forma más fácil, más que llegar a entrarnos en un proceso semiológico para buscarle la causa. Digamos que eso ya sería más de carácter intrahospitalario. Y acá hay varias cosas que nos hacen pensar que se está comprometiendo la vida, como por ejemplo el deterioro del estado de la conciencia. Pero cuando la tenemos al interior del habitáculo, la paciente empieza, pues se muestra un poco más reactiva, o sea, mejora en el estado de la conciencia. Se muestra un poco más colaboradora y responde a otras particularidades de la historia clínica. Y pues yo me dedico a la canalización. Pero en 4 intentos no fue posible tomarle un acceso venoso. Así que le hacemos un intento a un yugular externo. No se encontraba en exceso ingurgitado como para pensar en que fuera patológico, pero sí
se encontraba, pues sí era posible, de hecho fue efectivo, pero cuando lo fuimos a fijar se extravasó. Así que durante este proceso pues decidimos por la vía oral restituirle algo de la glucosa, dándole pues comida alta, rica en calorías, y la paciente pues continuó estable durante un tiempo. Después de ese quinto intento del yugular externo se le hizo otro intento, y durante este tiempo la doctora pasó los datos, y bueno, pues nos direccionaron al hospital de San José Centro, digo San José Infantil, saliendo desde Engativá. Ya para este punto ya habían pasado aproximadamente 40 minutos. Y ya cuando teníamos aquí en este punto la paciente, ella empieza nuevamente a deteriorar el estado de la conciencia. O sea que no ha respondido muy bien al tratamiento que le hemos dado por la vía oral, y no tenemos una vía parenteral. Desde el momento en el que bajamos la paciente de la casa, se inició un manejo con oxígeno cánula a 2 litros, que inclusive llegó hasta los 3 litros. Pero como les digo, el pulsoxímetro no marcaba una medida que fuera fiable. O sea, en algunos momentos marcaba 70, otras veces 80, 90, y luego volvía y bajaba. Y eso era por la misma hipoperfusión, y por lo que les digo que la curva del pulsoxímetro, la curva que traza el pulsoxímetro, pues no era confiable. Entonces era más difícil suministrarle oxígeno porque no teníamos una claridad franca de en cuánto estuviera la saturación de oxígeno. Pues para eso también se tienen otras unidades de medida, como son los gases arteriales, pero pues esto es intrahospitalario. Nosotros tenemos la semiología, y la semiología, a la semiología pues no encontramos hallazgos a la auscultación. Sí se encontraba taquipneica, pero igual presentaba un quejido aparentemente por la cefalea. Entonces digamos que el cuadro sigue siendo algo bizarro hasta el momento. En las ambulancias medicalizadas tenemos un gran target, o una gran posibilidad, un abanico grande de posibilidades, desde la vía aérea, desde la monitorización y desde los medicamentos. Pero todo esto requiere de muchas cosas diferentes, y para lo que queríamos específicamente en esta paciente pues necesitamos un acceso vascular. O sea, no podíamos iniciar vasopresores o iniciar más o ir un poco más allá si no se tenía un acceso venoso. En el momento en el que la paciente deterioró el estado de la conciencia, y ya casi llegados al minuto 40 desde el arribo a la escena, entonces iniciamos el desplazamiento, saliendo desde Engativá hasta el hospital de San José por la seguridad social que tenía la paciente. Y durante el traslado la paciente deterioró hasta la inconsciencia, y en ese punto en el que ya la paciente no nos respondía a ningún estímulo, pierde pulsos proximales, o sea, pierde el pulso carotidio, queriendo decir con eso pues que la paciente entra en paro. Y cuando entra en paro la paciente, nosotros estábamos muy cerca del hospital, quiero decir, estamos pasando sobre la calle 63 con carrera 68, cuando la paciente ya entró en paro. Cuando esto sucede, tenemos una paciente 74 años en paro, sin acceso venoso, sin vía aérea asegurada. Bueno, un completo desastre, pero es un completo desastre por toda la situación que se nos ha dado. Iniciamos igual las maniobras de reanimación. No se puede asegurar la vía aérea con intubación por vía orotraqueal, porque todo esto se hace en desplazamiento, pero sí se le pone una máscara laringia. Cuando ingresamos ya nos están esperando en la sala de reanimación, y se le comenta el caso, que es bastante bizarro porque pues parecía que fue una hipoglicemia que hubiera llegado a paro por causa de la hipoglicemia, pero pues esto sigue siendo como bizarro. Nos lo recibe un médico urgenciólogo, continúa la reanimación. Allá ya pues con mayor cantidad de personal le hacen varios intentos hasta que uno de ellos es efectivo, por donde inician la solución dextrosal al 10%. Se reanima nosotros la reanimamos durante aproximadamente unos 5 o 7 minutos, y allá continúa la reanimación por más de 20 minutos. Pero ya llegando al minuto 15 de la reanimación, y después de haberle asegurado la vía aérea, la paciente presenta un episodio de hematemesis. Entonces le succionan, ya ahí también hay terapia respiratoria, entonces le succionan,
150 centímetros cúbicos de sangre, que venía de la cavidad gástrica, y en algún punto ya empezó a salir rutilante, o sea, ya un poco más fresca. Y después del minuto 20 entonces se da el deceso de la paciente. Ya entrando un poco más en detalles con el urgenciólogo, la paciente tenía como antecedentes, tenía unas varices esofágicas, y se le da como causa de muerte varices esofágicas rotas. Así que lo que había de fondo de esta paciente pues fue una muerte por unas causas no recuperables. No hubiera sido recuperable a menos de que hubiera presentado este episodio ya al interior del hospital y que de forma emergente le hubieran realizado un clampeo de las varices esofágicas a través de una endoscopia. Y esto suele ser bien difícil porque generalmente una endoscopia no se hace en pacientes inestables, porque esta estimula el vago y esto genera mayor hipotensión. Entonces cuando va el endoscopista y el gastroenterólogo a realizar una endoscopia en un paciente como este que ya se encontraba inestable, entonces no hubiera sido posible. Muy probablemente hubiera tenido el mismo desenlace intra o extrahospitalariamente. Pero sí hay varias cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Bueno, la primera cosa que me hizo reflexionar a mí es que no utilicé una herramienta de todas estas que observan ahí ustedes que hubiera sido fundamental, y no la tienen a nivel intrahospitalario. Son los accesos intraóseos, de los cuales yo tenía 2 en esa ambulancia en ese momento, 2 adultos y 2 pediátricos. Y pues es una posibilidad que a uno no se le pasa por la mente porque uno no está completamente adecuado a este tipo de manejo, y también porque no hay un protocolo seriamente establecido en donde le señalen a uno, como son los protocolos de los Estados Unidos o bueno, de otros sistemas de emergencias, en donde dice realice 2 accesos venosos y si no es posible váyase al intraóseo, realice 2 intentos de acceso venoso y si no es posible inicie el desplazamiento. Y como en este sistema de emergencias hay ambulancias básicas y medicalizadas, cuando tienes un médico, entonces es el médico el encargado de tomar todas las decisiones, y el médico regulador está igualmente tiene sus responsabilidades, pero digamos que es el médico que se encuentra en la escena el que tiene más visión sobre lo que está pasando, entonces debe tomar igualmente las decisiones. Y el segundo gran error es que nos distrajimos demasiado por intentar restablecer la glucosa y dejamos de lado todos los signos que estaba presentando esta paciente, que en el espectro le llamaremos shock. En un espectro en donde los pacientes pueden estar verdes, pasan a un lugar o pasan a tornarse rojos, o sea, críticamente inestables, y cuando el rojo ya se vuelve oscuro y llega a negro, que sería la muerte, ese punto le vamos a llamar shock, y más adelante vamos a ahondar un poco en el tema. Entonces, como no se identificó o como no se trató como una paciente críticamente inestable en estado de shock, entonces por eso nos tomamos tanto tiempo intentando tomarle un acceso venoso. Y de esto hay varios casos como este que me parece bien conocido, de esta mujer que se llamaba Maida y que es el rostro de ese grupo de pacientes y de ese grupo de personas en los cuales hemos generado, o bueno, se puede generar de una, de otra o en múltiples factores, una prolongación en el tiempo en la escena. Este es un caso conocido, pero tenemos muchos casos de personas anónimas e inclusive casos también como el de una paciente con un tromboembolismo pulmonar, de los cuales los familiares denuncian que hubo una demora en la escena. Y los familiares, muchos de ellos no entienden que el proceso es que nosotros tenemos que pasar los datos a la central para generar una regulación médica. Pero no solo eso, sino que tenemos que entender cuando el paciente está inestable, pues los datos se tienen que pasar de forma ágil y no se pasan todos los datos, sino solamente se pasan los datos que se necesitan para la regulación.
Y esta paciente, esta imagen la tomo porque es una imagen del tiempo. O sea que esto es público, esto fue publicado el 29 de agosto de 2016. Pero la muerte de la paciente se dio 1 o 2 días antes de esta publicación. Y se dio por una denuncia que hacen los familiares en donde señalan que hubo una negligencia médica. ¿Cómo así? Pues bien, la paciente o los familiares llamaron porque esta paciente se encontraba en un embarazo gemelar. Presentó un episodio emético y el familiar pues la vio inestable. Ustedes saben que las maternas son debe ser garantizado por el Estado pues todo el tema de la salud, así que le envían una ambulancia medicalizada neonatal. Y el familiar dice que cuando la mujer fue ingresada a la ambulancia, el vehículo duró parqueado más de media hora. Esto lo refiere al esposo. No, que no se fueron de forma inmediata. Bueno, pues no hubiera sido posible irse de forma inmediata porque al igual tocaba pues canalizarla y demás. Bueno, y ahí le dijeron que deberían hacer los procedimientos. Refiere el familiar que si hubiesen salido por lo menos 20 minutos antes, le habían podido evitar que la paciente entrara en paro. Y pues bueno, esta es una versión subjetiva del dolor que siente el señor Monroy, quien hace la denuncia. Pero tiene varios fundamentos. Dice que una vez que llegó el equipo de salud que atendió a Maida, de acuerdo con la versión de John Andrés Monroy, le pidieron que primero la limpiara para poderla atender, porque como les dije, la paciente ya había presentado un episodio emético. Y pues bueno, esto sí nos deja mucho que pensar, porque a pesar de que no podemos juzgar a la tripulación porque no tenemos la versión de ellos, sino que estamos tomando lo que se encontró en el tiempo, sí nos podemos dar cuenta de lo primero que yo les decía, y es que cuando uno trabaja en un sistema de emergencias que tiene pobres condiciones laborales, pues uno no trabaja de forma adecuada porque tiene varias excusas para no hacerlo. Pero no deberíamos excusarnos en eso porque eso nos genera mayores prejuicios. Y uno puede prejuiciar a los pacientes borrachos y uno puede prejuiciar a pacientes como esta, en donde uno dice, otra paciente que llama por vómito. Pero miren que los prejuicios nos generan una barrera, nos generan un sesgo, y el sesgo es que esta paciente tenía inminencia de muerte porque finalmente ese fue el desenlace. Y fue algo que tuvieron que haber identificado el personal que atendió a esta paciente. Pero miremos un poco más. Desde el momento que llegó el personal de la ambulancia hasta cuando llegamos al hospital, transcurrió más de 1 hora y media. Esto lo refiere igualmente el familiar, porque se encuentra dentro en comillas. Dice, yo no me explico por qué me pidieron cambiar la ropa, porque en eso se perdieron más de 40 minutos. O sea que la paciente duró en su casa, duró aproximadamente 40 minutos antes de que la bajaran, y duró más de media hora la ambulancia en la escena. Y pues bueno, en estudios que han sido medidos en el sistema de emergencias de Bogotá, el promedio desde el arribo a la escena hasta el direccionamiento es de 33.3 minutos. Pero miren que acá hay más de 33.3 minutos, porque el familiar refiere 40 minutos que duró cambiando la paciente, más la media hora que duró en la ambulancia. Y dice que a esto se le suma otra media hora, que es el desplazamiento en llegar al hospital. Y démonos cuenta qué fue lo que pasó, o mejor, la versión del CRUE. El médico de la ambulancia informó al CRUE que la paciente se encontraba estable y se direccionaron a la clínica Country por solicitud de la paciente y del familiar, porque tenían una seguridad social prepagada. Pero en el camino el panorama cambió y el mismo médico informó que la mujer ahora se encontraba inestable y que por eso cambiaron el direccionamiento a un lugar más cerca, que fue la clínica Los Nogales, donde finalmente falleció la paciente. Hay un punto en el que, o cuando llegamos a la casa, tenemos que preguntarnos, ¿hicimos bien nuestro trabajo? ¿Realmente podemos acercarnos a un familiar y decirle de corazón, hicimos todo lo posible? Esa frase que pareciera de cajón,
pero que nos debería llenar de satisfacción personal por haber hecho bien nuestro trabajo y haberlo entregado todo. Esta es la reflexión que nos debemos hacer. ¿Realmente sí hicimos bien el trabajo? ¿O qué cuestiones nos llevaron a dilatar el tiempo en estos dos casos? Pues en este último murieron 3 personas, porque tenía un embarazo gemelar, la paciente tenía un embarazo gemelar y murió ella igual. Las causas de la muerte la desconocemos. Yo pensaría que para hacer algo tan catastrófico como lo que pasó tuvo que haber sido un tromboembolismo pulmonar masivo para que sea de una forma tan súbita. Pero siendo un tromboembolismo pulmonar o no siendo un tromboembolismo pulmonar, todas las enfermedades tienen un espectro. Todas las enfermedades no, encajemos aún más del 90%. Quiero decir, cuando el paciente muere de forma súbita, como un infarto del miocardio o como un disparo en el cráneo, ese paciente no pasa por el siguiente espectro. Pero el resto de probabilidades de enfermedades como un tromboembolismo pulmonar o como la hemorragia de vías digestivas altas que presentó esta paciente, que se pueden encajar dentro del espectro que les señalaba anteriormente. Donde verde es el paciente que sí tiene la enfermedad, pero se encuentra en unas fases compensadas, en donde podría llegar solamente a tener una molestia de la enfermedad, pero que a medida que van avanzando la enfermedad y se va volviendo más sistémica y el paciente tiene necesidad de responder con taquipnea y taquicardia, y ya después de que se vuelve sistémico y empieza a afectar a otros órganos, se empieza a manifestar la misma enfermedad con hipoxemia o hipotensión. En ese punto del espectro el paciente ya no está verde, sino que está rojo, y de un rojo pasa a un rojo oscuro en donde el paciente ya va a morir, y es un punto corto en el tiempo al cual le vamos a llamar shock. Y del shock podríamos hablar horas, e inclusive podríamos hacer simposios, congresos y todo lo que tú quieras, libros de shock, porque lo que está de fondo es grandísimo. Metabólicamente se están sucediendo muchas reacciones químicas, y bueno, del shock, como les digo, podemos hablar demasiado del tratamiento, pero acá me voy a enfocar un poco en el diagnóstico, en la semiología, que es mi fuerte, y me voy a enfocar ahí porque ese es el error que yo considero que tenemos las personas que trabajamos en atención prehospitalaria, y ese es el que personalmente me critico yo del caso que les he mencionado. Y es que el shock es un sinónimo de hipoperfusión, y la hipoperfusión lleva consigo 3 grandes características: el deterioro del estado de la conciencia, la ausencia de pulsos distales y el llenado capilar lento. Ya, podríamos hablar más, sí, podríamos irnos más hacia profundo, pero quiero decirlo de una forma somera, porque así tenemos menos riesgos de equivocarnos. Y no solo tenemos menos riesgos de equivocarnos, sino que es más fácil de que lo entendamos. Si yo sé diagnosticar un shock, en algunos casos no me interesaría saber el origen del shock. Quiero decir, yo los puedo estratificar en obstructivos, en hipovolémicos, en restrictivos. Bueno, sí, hay distributivos, restrictivos. Hay gran clasificación. Y algunos de ellos son muy obvios. Pues si yo veo que el paciente lo que tiene es una hemorragia ahí y se está exsanguinando y eso es evidente, pues bueno, este es un shock hipovolémico. Pero sin entrar en la etiología clara del shock, yo podría tratar a todos los pacientes de shock indiferenciado en mi ambulancia de forma sindromática. Y de forma sindromática quiere decir que si el paciente lo que tiene es un shock, lo que tiene es una hipoperfusión, una hipotensión, pues tengo que subirle la tensión, y para hacerlo tengo varias herramientas. Si estoy en una básica, tengo cristaloides, y si estoy en una medicalizada, no solo tengo cristaloides, sino que tengo vasopresores. Entonces lo puedo tratar de una forma, digamos que a la medida de las posibilidades, pero más que diagnosticarlo y tratarlo, viene siendo el direccionamiento rápido y oportuno y al centro a donde le corresponde ir a este paciente. Y ese es un error que se repite en la atención prehospitalaria, y es que si no lo identificamos, pues va a ser más difícil que le podamos expresar en palabras a la central las condiciones en las que se encuentra este paciente.
Y hago referencia al shock porque, como les dije, es el punto en el que podemos recuperar al paciente, y que todos los pacientes premorte, no todos los pacientes, sino los pacientes que no murieron de forma súbita, pero estoy hablando del abanico de enfermedades grandes, estoy hablando de más del 90% de esas enfermedades sí tuvieron que haber pasado por una fase de shock. O sea que sí me interesa saber diagnosticar shock, diagnosticar, tratar y direccionar el shock, porque esto sí puede tener una repercusión grande sobre el diagnóstico y el pronóstico de mi paciente. Y bueno, creo que esta es la gran conclusión de estas lecciones aprendidas. Recuerden que si lo vemos acá es más fácil. Cuando lo tenemos en la vida real tenemos distractores como la hipoglicemia, o tenemos distractores como un familiar que está obsesionado, como gente que grita. Tenemos mucho ruido alrededor, y eso es lo que tenemos que lo que tenemos que aprender a manejar. Dios les bendiga, espero verlos en un próximo video. Muchas gracias.